está haciendo un clima bastante intenso afuera, ¿verdad? Pero el pueblo del Señor viene y adora al Cordero Santo de Dios. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con las conferencias del mes de febrero, ¿verdad? La Junta de la Iglesia, el hermano pastor ha dispuesto que durante todo el mes de febrero tengamos este tipo de enseñanza, ¿verdad? Mayordomía sobre la familia, sobre las finanzas del hogar y del tiempo, ¿verdad? Y a mí me han invitado, hermanos, este día para exponer esta conferencia sobre mayordomía en las finanzas. Amén. Por ahí hicimos algunas diapositivas, ¿verdad? Así que, hermanos, voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 7. Ahí, para los que no traen su Biblia, hermanos, lo tenemos ahí en la pantalla. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Amén. Vamos a hablar sobre mayordomía en las finanzas. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Eclesiastés 7, 29. Dice así: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es completa. Y no solamente nos provee, Señor, la guía para la salvación. No solamente, Señor, tenemos la enseñanza de la conducta cristiana, sino también, Señor, abarca aspectos importantes para el diario vivir, como lo es la administración de las bendiciones que tú nos das. Esta mañana, Señor, edifícanos, Señor, y ayúdanos a ser ese núcleo de hijos tuyos que te agraden, Señor bendito, en la administración de las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, enséñanos y bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Sean tan amables, hermanos, de tomar sus asientos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, esta mañana la conferencia la he titulado ¿Por qué no me rinden las bendiciones de Dios? ¿Se ha escuchado, hermano, usted alguna vez a alguien que se haga esta pregunta? ¿Por qué no me rinden las bendiciones de Dios? ¿Verdad? Y hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor y leemos este texto que leímos hace un momentito, nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia es clara, hermanos, en enseñar que Dios desea que todos sus hijos seamos prosperados. Amén. ¿En qué áreas? En todas las áreas. En las áreas físicas, que estemos sanos, pero ¿qué hacen el pueblo de Dios? ¿Verdad? Lleva una alimentación descontrolada, ¿verdad? Y trae consecuencias, pero el Señor quiere que seamos bendecidos en el aspecto físico de nuestro cuerpo. También en nuestra mente, en el aspecto mental, también que seamos bendecidos. En el aspecto emocional, con lo que sentimos. En el aspecto espiritual, llevando una vida recta delante del Señor, una vida de santidad. Pero también que seamos bendecidos en el aspecto matrimonial. El Señor quiere que las familias sean felices, amén o no amén. En el aspecto familiar también, que no haya conflictos en los hogares. En la vida profesional también, pero ¿saben en qué área también quiere el Señor que seamos bendecidos? En el aspecto de las finanzas, en el aspecto financiero. Amén. No se necesita, hermanos, ser un doctor en economía para venir, hermanos, a dar algunos consejos, ¿verdad? Al menos yo no he estudiado economía, ¿verdad? Pero esta mañana, hermanos, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con
el manejo de nuestras finanzas, de los recursos que obtenemos, las bendiciones del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere vernos felices. Amén. Vernos felices. Y en el relato bíblico, hermanos, de la creación, en el aspecto de la creación, vemos, hermanos, claramente a un Dios proveedor, el Jehová Jireh, ¿verdad? Bendiciendo a Adán y Eva, hermanos, con todo lo que había en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí vemos a Dios proveyendo para que las primeras criaturas tuvieran todo lo que necesitaban. Ese es el plan original de Dios. Ese es el plan original de Dios. Que lo tengamos todo, ¿verdad? Ahí podemos ver, hermanos, el huerto del Edén produciendo frutas, ¿verdad? Verduras, ¿verdad? Uno que otro animalito, ¿verdad? Todo, hermano, lo creó el Señor para que nosotros fuéramos bendecidos. Ese es el plan de Dios, que seamos bendecidos, ¿verdad? En todas las áreas que ya habíamos manejado todo. Pero lamentablemente decíamos, hermanos, al principio que nosotros mismos hemos venido estropeando el plan de Dios, el plan original de Dios. Por eso, el versículo 29 de Eclesiastés 7, hermanos, que acabamos de leer, ahí refiere, hermanos, que Dios creó al hombre con todas las oportunidades para ser feliz. Pero el mismo hombre se complicó la vida. ¿Por qué? Porque no siguió el consejo del Señor. Amén. Pero dentro de todo esto, hermanos, hay una cosa cierta. Que el Señor, hermanos, que el Señor quiere bendecirnos y nos ha provisto de 3 importantes promesas. ¿Sí? Primero, nos promete una vida abundante, ¿verdad? Una vida abundante. Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan ¿cómo? En abundancia, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que tengamos vida abundante, ¿verdad? Quizá aquí en la tierra nada más vamos a vivir 80 años, dice la Biblia, ¿verdad? En los más robustos, pero hay algunos casos de personas que han vivido 100 años, 120 años, 115 años. Yo espero vivir unos 150, ¿verdad? Amén. Pero también el Señor nos ha provisto, hermanos, nos ha prometido un futuro esplendoroso. Vean los planes de Dios para con nosotros. Primero, Él quiere que vivamos una vida abundante, pero con una dieta desordenada, hermanos, pues no vamos a llegar, ¿verdad?, a la edad media. El Señor también quiere que tengamos un futuro esplendoroso, ¿verdad? Jeremías, capítulo 29, 11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. El Señor tiene pensamientos acerca de nosotros. Dice, pensamiento de paz y no de mal. Amén. De paz y no de mal. El Señor quiere que vivamos en paz. Esto también tiene que ver con las finanzas, ¿verdad? Si administramos bien las finanzas, la bendición al Señor, vamos a tener paz, vamos a vivir en paz. Amén. Pero el tercer aspecto que el Señor nos promete es la herencia de Abraham por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y Gálatas 3:29 dice que seamos herederos según la promesa, ¿verdad? El Señor promete que vamos a heredar la vida eterna, ¿verdad? A través de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, se preguntan, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Sí? ¿Por qué no veo las bendiciones de Dios? Lamentablemente, hermanos, hoy en día, esa es una de las quejas más recurrentes en el pueblo de Dios. ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? Amén. Enmudeció el palenque, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a ver algunas razones muy prácticas, ¿verdad? Cuando ya se llega el momento, nomás me hacen así, ¿verdad? Y ahí lo cortamos. Hay muchos aspectos, hermanos, que ver acerca de la mayordomía de las finanzas, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos bendice, ¿verdad? Grandemente nos bendice en todos los aspectos. Sin embargo, hermanos, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda,
cuando aporta voluntariamente y viene y se congrega, hermanos, usted está asegurando las bendiciones de Dios en su vida, ¿verdad? Está garantizando que la mano de Dios se mueva a favor suyo, ¿sí? Pero también tenemos que asegurarnos, el Señor quiere que hagamos las cosas bien. Amén. El Señor quiere que hagamos las cosas bien. Así que, hermanos, vamos, hermanos, a ver una de las primeras razones por las cuales no vemos la mano del Señor, ¿verdad? Y cuando hablamos de la mayordomía de la finanza, hermanos, mayordomía quiere decir administración. Amén. Mayordomía de la finanza no es otra cosa más que administrar bien los recursos que el Señor nos manda, ¿verdad? En todos los campos que ya habíamos comentado. Así que, hermanos, la primera razón, hermanos, por las cuales no vemos las bendiciones del Señor, es porque el dinero no nos alcanza, porque no le damos al Señor las primicias de nuestros frutos. Y usted puede decir ahorita, ay pastor, ay hermano, ¿cómo el Señor quiere que le den la primicia de mi fruto si no soy agricultor? ¿Verdad? Eso podría pasar por su mente en ese momento. Pero no, hermano, ¿saben? La mayoría de los cristianos piensan que el deber del cristiano es solamente dar el diezmo y las ofrendas, ¿sí? Alguna que otra ayuda. Pero no, hermano, nos hemos olvidado de darle al Señor las primicias, ¿sí? La palabra del Señor dice de nuestros frutos, pero miren lo que dice Proverbios 3, del 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos los graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aparte de la ofrenda y de los diezmos, ¿hay algo más con que debemos honrar al Señor? Sí, hermanos, las primicias. Al Señor se le debe dar los primeros frutos de nuestro esfuerzo. Amén. Como lo es cuando entramos a un trabajo, hermanos, el primer sueldo debe ser para el Señor. Amén. El primer sueldo que recibimos debe ser para el Señor. Y usted puede decir, ay pastor, pero es que yo me cambio de trabajo cada 3 meses, cada 4 meses. El primer sueldo es que le voy a dar. No, ahí dice las primicias, ¿sí? Ahí dice las primicias. Esto es, si algún adolescente, algún joven estudia, se gradúa y se emplea por primera vez, el primer sueldo de su primer trabajo debe traerlo íntegro y presentárselo al Señor. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando le decimos, Señor, mira, aquí está mi primer sueldo. Mi hija lo hizo, ¿verdad? Mi hija María Carmen lo hizo. Ella cuando se graduó y entró a trabajar, su primer sueldo fue para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque pues hemos traído un poquito de esta enseñanza a la familia, ¿verdad? Entonces el primer sueldo se lo debemos dar al Señor. También, hermanos, cuando usted pone un negocio, el primer sueldo de ese negocio debe dárselo al Señor. Y usted va a ser bendecido. Amén. Algunos cristianos dicen, es que pastor, yo no voy a la iglesia porque los domingos tengo que vender y es cuando la gente más me compra. Hermanos, yo le invito a que rete al Señor, desafía al Señor. El Señor ha prometido, hermanos, bendecirnos. Mire, el domingo es el día del Señor, amén. Y si usted le dedica el domingo al servicio del Señor, lo que usted vendía el domingo, el Señor se lo va a dar entre semanas, durante la semana. Amén. Yo he escuchado muchos testimonios a este respecto. Personas que dicen, oiga hermano, fíjense que antes no iba a la iglesia porque tenía que trabajar el domingo, pero ¿sabe qué? En mi trabajo me dijeron
ya no vengas el domingo, ven de lunes a sábado, ¿verdad? Y me dejaron libre el domingo. ¿Por qué? Porque tenía el deseo de estar en la casa del Señor. También, hermanos, que tenían que andar vendiendo eso, lo cambiaron, hermanos, y son bendecidos durante la semana. Así que ya el domingo, con gusto los vemos en la iglesia, ¿verdad? Que están viniendo. Entonces, hermanos, la primera razón que la conferencia nos da para ver las bendiciones del Señor, hermanos, es darle las primicias al Señor. Amén. Vámonos con la segunda razón. ¿Por qué no vemos las bendiciones del Señor? Es porque no damos con alegría, ¿verdad? Aquí, en otras iglesias, hermanos, acostumbramos decir el texto, ¿verdad? De 2 de Corintios 9:7, ¿verdad? A ver, vamos a repetirlo todos, hermanos. ¿Cómo dice? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿No con qué? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Gloria al Señor, hermanos. Así que, hermanos, hay dos formas de dar para Dios. La primera es de mala gana. ¿Sí? Sí, hermano. Hay personas que vienen y dan de mala gana. ¿Sí? Cuando se sienten obligados a dar el diezmo, cuando se sienten obligados a diezmar, o porque un hermano le dice, hermano, ayude a la iglesia con eso, y ahí va el hermano, mete la mano, ¿verdad? Y la moneda más chiquita la agarra y pum, la pone, ¿verdad? Lo está dando de mala gana, lo está dando por obligación, o por tradición. Simplemente mis papás ofrendaban, pues yo también voy y doy ofrenda, ¿sí? Otros ofrendan por el qué dirán, ¿verdad? Es que si no doy la ofrenda, el hermano me está viendo y, bueno, ahí lo voy a dar, lo da de mala gana, ¿sí? O simplemente dan ofrenda para obtener algo del Señor. Yo quiero decir, hermanos, que cuando usted diezme, cuando usted ofrende, hágalo con gozo, con alegría. Amén. Al Señor usted no lo va a sorprender con las grandes cantidades de dinero que usted dé, o con la mínima cantidad que usted dé de ofrenda y diezmo. Al Señor no lo va a sorprender usted. El Señor quiere que usted lo dé con alegría, con gozo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, hermanos? Cuando usted vaya a diezmar, cuando usted vaya a ofrendar, hágalo con gozo y alegría, pero con una mentalidad de gratitud. Este término no puede cambiar el concepto que usted tiene al momento de ofrendar. Si usted lo da porque quiere bendiciones, hoy podría no recibirlas, porque usted está ofrendando, usted diezmando para que el Señor lo bendiga más adelante, ¿sí? Y creo que si cambiamos el concepto, hermanos, mejor ofrendemos y diezmos en gratitud a lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y esto podría ser podría ser la diferencia, ¿verdad? Para que usted vea las bendiciones del Señor. Pero también, hermanos, está la segunda forma, que es dar con alegría. Y esto incluye darlo con pasión, ¿verdad? Sin interés personal, sabiendo que el donativo que está dando es la semilla que usted está sembrando para el reino del Señor. Amén. Cuando usted diezme y ofrende, hermanos, usted está contribuyendo a que el reino del Señor se siga expandiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar abierta. ¿Por qué? Porque se paga el predial, se paga la luz, se paga el agua, el aseo de un templo, ¿verdad? El salario de nuestro pastor. Dice Malaquía, ¿verdad? Y hay alimento en mi casa. Este alimento es el alimento espiritual. Amén. Entonces, hermanos, cuando usted ofrende, cuando usted diezme, hágalo ¿cómo? ¿Cómo dice el texto? Porque Dios bendice al dador alegre. Así que denlo con alegría, hermanos. Amén. Y usted va a ver las bendiciones de Dios. Pero tenemos una tercera razón. Amén. La tercera razón dice, no disfrutamos nuestros ingresos porque no damos el diezmo a Dios de manera íntegra. ¡Uy, qué tremendo esto! ¿Sí? Sabemos que debemos diezmar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues solamente voy a diezmar del sueldo que me están dando. Pero me olvido
de los ingresos extras. Eso no voy a diezmar, nada más voy a diezmar de mi sueldo. Si mi papá me da 200, 300 pesos durante la semana, hermanos, como fieles mayordomos debemos diezmar también de lo que nos da papá y mamá. Amén. Debemos de traer las ofrendas y los diezmos a la alfolía aquí en la iglesia. Los que están trabajando, hermanos, en diciembre, ¿verdad?, que dan los aguinaldos, diezman nada más del sueldo, pero no diezman del aguinaldo. Eso no. O allá en mayo, ¿verdad?, que hacen el reparto de utilidades en las empresas. No, de eso no. Nada más de lo que es mi sueldo voy a dar. No, hermanos. Las bendiciones de Dios son íntegras. Amén. Sueldos, aguinaldos, reparto de utilidades, los ingresos extras que usted tenga, también debe diezmar de eso, ¿verdad? Ahora, si a usted le dan un sueldo, pero usted en su trabajo pidió prestado y de ahí le rebajan, ¿sí?, usted no diezme de lo que le dan íntegramente, usted tiene que diezmar el 10% de todo su sueldo completo. Ya si le quitaron, pues bueno, es porque usted se endeudó, ¿verdad? El Señor no tiene la culpa. Amén. Dice Malaquías 3:10, traed íntegro los diezmos para los fondos del templo, ¿verdad? Dice, y así habrá alimento en mi casa, dice el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos diezmado solo una parte de nuestros ingresos? Y dentro de nosotros pensamos, es que Dios no entiende la necesidad que estoy pasando. Mi hermana me decía, oye, manito, pero tú crees, dijo, yo no doy mi diezmo, dijo. Bueno, mi hermana falleció ya, ¿verdad? Pero ella me decía, pero tú crees que el Señor, dijo, se va a quedar contento con que yo dé mi diezmo cuando mi niño me está pidiendo 1 litro de leche. Yo prefiero, dijo, comprar la leche y dárselo a mi hijo. Le dije, bueno, cada quien entiende lo que quiere, ¿verdad? Sin embargo, le dije, esto es palabra del Señor. Y si Él ha prometido bendecirte, Él lo va a hacer. Lo único que el Señor demanda de nosotros es obediencia, pero no obediencia a medias, hermanos, obediencia completa. Amén. Traer los diezmos íntegros a la iglesia de todo lo que nosotros percibimos, ¿sí? Otros hermanos dicen, el Señor sabe que no me alcanzará si diezmo todo. O dicen, el pastor está muy bien, no necesita el dinero. No, hermanos, si usted lo da con esta mentalidad para que el pastor tenga, ¿sabe? El pastor tiene su negocio, ¿verdad? El pastor tiene, y el Señor lo bendice allá. Cuando nosotros predicamos sobre el diezmo, hermanos, no es para que los pastores tengan su sueldo, eso téngalo usted por seguro, hermano, porque a los pastores el Señor los sostiene. ¿Amén o no amén? Entonces, usted no diezme ni ofrende, hermanos, porque el pastor tenga dinero. Amén. Cuando prediquemos acerca del diezmo, es mejor enseñar a la congregación que hablamos de diezmo, no para que tengamos dinero, sino para que ustedes sean bendecidos. Ese tipo de mentalidad, hermanos, cambia los parámetros de las bendiciones de Dios. Y así, hermanos, con esa mentalidad cancelamos nuestra prosperidad. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos la pasamos endeudados? No puedo salir de esta deuda. ¿Por qué los proyectos no me salen? ¿Por qué las cosas no resultan? ¿Por qué no recibo contrataciones? Pues la respuesta es sencilla. Porque como te gusta diezmar a medias, entonces la bendición también viene a medias. ¿Quién quiere bendición completa? Amén, dice la iglesia. Diezmemos completamente para el Señor. No le robemos al Señor, hermanos. Amén. Y vámonos a la cuarta razón, hermanos. Ustedes me dicen en qué momento le paramos. Amén. Vamos a ver la cuarta razón. No vemos las bendiciones de Dios, hermanos, porque no utilizamos sabiamente el dinero.
Miren lo que dice Lucas 16, 1 y 2. Dice, dijo también a sus discípulos, Señor Jesús, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y su mayordomo fue acusado como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Amén. Aquí el texto utiliza la palabra disipador, ¿sí? Y muchos de nosotros, hermanos, somos disipadores de los bienes, de las bendiciones que el Señor nos da. Las derrochamos, hermanos. Despilfarramos las bendiciones de Dios. Por eso no vemos las bendiciones de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos gastalones. Amén. Ya tenemos 3 pares de zapatos, pero vamos caminando por ahí, vemos otro, me lo compro, aunque no lo necesite. Amén. Y con esto no estoy poniendo yo una idea, ¿verdad? Que nada más use 1 o 2 pares de zapatos. No, use lo que usted quiera, pero siempre y cuando usted pondere las necesidades en el hogar. Amén. Cuando Dios suple tu necesidad económica por medio de una ofrenda o un pago atrasado que te debían, un donativo inesperado que te llegó, un aumento de sueldo, es preciso ocupar ese dinero para lo que fue provisto y no usarlo para otra cosa que no fue. Amén. Porque si lo haces de esa forma, entonces vas a estar malversando las bendiciones de Dios. A Dios esto no le agrada y Él cierra su mano para los malos administradores. Y en este punto también entran los que no ahorran para el futuro, ¿verdad? Solo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, para no ser derrochadores, para no gastar en cosas innecesarias? Es importante, hermanos, hacer un presupuesto familiar. Amén. Yo les compartía, ¿verdad?, a la clase de jóvenes casados hace unos domingos acerca de un presupuesto familiar. Yo les decía como 3, 4 cosas, ¿va? 5 cosas. Pero anoche que estaba yo armando así la conferencia, yo ponía este tipo de ejemplo, ¿verdad? Que usted, si quiere, lo puede anotar, ¿verdad? Un presupuesto familiar, ¿cómo se conforma, hermano? Mire, pues, yo tomé en cuenta 10 cosas. El primero, cuando usted recibe su sueldo, sus aguinaldos, su reparto de utilidades, su otra bendición, usted aparte los diezmos del Señor. Primero, aparte los diezmos y lo que usted piensa dar de ofrendas. Apártelo. Amén. Y cuando ya aparte los diezmos y ofrendas, el siguiente renglón en que usted debe de invertir es en la esposa. Dele, hermanos, del sueldo que usted tiene. Si su esposa no trabaja, dele, y aunque trabaje, usted dele a su esposa. ¿Por qué? Porque las esposas, hermanos, tienen necesidades personales, ¿sí? Tienen necesidades personales. Es justo que usted le dé a ella para que se compre lo que ella necesita. Hay muchos esposos, hermanos, que dicen, necesitas esto, si ven, vamos a comprártelo. No. Dele una cantidad de su sueldo para que ella vaya y se compre los artículos personales que ella necesita. Amén. Entonces, después del diezmo y las ofrendas, usted invierta en su esposa. Y ya que le dé a su esposa una parte, entonces viene el número 3. Vayan a la despensa, vayan a comprar mandado, ¿verdad? Porque si no hay mandado en la casa, pues, ¿cómo va a cocinar la esposa, verdad? En tercer lugar, entonces, sería la despensa del hogar. El número 4, medicamentos. ¿Sí? Invierte en los medicamentos. Tercero, aparte el dinero para los servicios de agua, luz, gas, teléfono, que son muy necesarios en la casa. Amén. Número 5. Repare el carrito, ¿verdad? Si tiene un carrito, un vehículo. Aparte para la gasolina, aparte para la reparación, porque sirve un vehículo, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. El número 6.
ropa, calzado y uno que otro perfumito, ¿verdad? No está de más, hermanos, que como varones, ¿verdad?, nos compremos un perfumito para oler un poquito bien, ¿verdad? Un desodorantito ahí para que no salgan los malos olores. No es malo, ¿sí? Hay que darlo. Pero si ya tenemos 2 o 3 perfumes, pues vamos a acabarlo hasta que se acaben, ¿verdad? Y luego vamos a comprar otro, así. Pero no tener de 5, 6, 7 aromas, ¿verdad? No es recomendable. Si la economía no alcanza en el hogar, hermanos, administremos bien ese renglón, ¿verdad? Ropa, calzado, perfumes. Y el número 7, invertir en la casa, ver qué se necesita, ¿verdad? Llegamos en una ocasión a una casa, ¿verdad? Y la puerta del baño, hermano, estaba descolgada de la parte de arriba y la puerta se colgaba así, ¿verdad? Habían varias personas viviendo en la casa, ¿verdad? Y cuando entraban al baño, pues tenían que poner una toalla ahí porque la puerta estaba caída, ¿verdad? Y así duró varios tiempos, ¿verdad? Hasta que la siguiente ocasión que fuimos, ¿verdad?, ya estaba arreglada, ¿verdad? Hermanos, hay que arreglar la casa. Si la puerta está caída, si un pedazo de azulejo está quebrado ahí, se pueden tropezar, ¿verdad? Hay que arreglar la casa, hermano, lo que se necesite, ¿verdad? Y la casa y los arreglos lo estamos poniendo en el número 7, ¿verdad? El número 8 ponemos en seres domésticos. Puede ser un refri, ¿verdad? Que la esposa necesita un refri, ¿verdad? Una estufa, la lavadora, microondas, una secadora de ropa, ¿verdad? Tan importante durante el invierno, ¿verdad? Cuando el sol casi no seca la ropa, pues hay que comprarle al esposo una secadora, ¿verdad? Aunque sea por más pequeña que sea, hermano, es útil, ¿verdad? Y en número 9 estamos viendo ayudar a quién, a papá y mamá, ¿sí? Usted puede decir, es que yo ya tengo a mi esposa, ya tengo mis hijos, tengo gastos en la casa, sí, pero usted puede, hermanos, apartar una cantidad para su papá y su mamá. ¿Sabe que el Señor bendice grandemente, hermanos, a los que ayudan a papá y mamá? Aunque no lo necesiten, usted déles. El Señor lo va a bendecir. El Señor no se queda con nada. Amén. Dele a papá y mamá. Aunque no le hablen para pedirle, usted apártelo, mire, cumplidamente mande. Amén. Cumplidamente mándele y usted va a ser bien bendecido. Y por último, hermanos, ¿qué tenemos en el número 10? Ayuda para los demás, ¿verdad? Si usted ve a una persona que está en necesidad, hermanos, apóyelos, ayúdelo. Mire, ¿sabe? Cuando falleció nuestro niño, Manuelito, pues nos agarró a mitad de quincena, ¿verdad? No teníamos dinero en ese momento. Y cuando salimos, hermanos, a conseguir lo del hospital, yo me encontré, hermanos, con un compañero, ¿verdad? Y me dice, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues vine a ver si puedo pedir un préstamo, le dije, para pagar el hospital de mi niño. Dice, caray, dice, ¿lo tiene, manito? Le digo, sí. Dice, mírate, agarró, hermano, sin yo pedírselo, me dio, ¿verdad? Me dio 200 pesos. Y en ese momento fui y le eché gasolina al carro, ¿verdad? Porque casi ya no traíamos. Entonces, hermanos, siempre, hermanos, debemos ayudar a las demás personas. Si vemos una necesidad, hermanos, ayudemos a las personas, aunque sea con poquito, hermanos. Una ayuda, hermanos, siempre va a ser bendecido por el Señor. Entonces, hermanos, este es más o menos un ejemplo de un presupuesto familiar que usted puede manejar para ver las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y no derrochar el dinero así por así, ¿verdad? Bueno, pasamos a la quinta razón. ¿Por qué no vemos las bendiciones de Dios? Porque no ayudamos a los hermanos en la fe cuando están pasando una necesidad. Es muy parecido al anterior, pero esto, hermano, tiene que ver con los hermanos en la fe, el pueblo cristiano, ¿verdad? 1 Juan 3, 17 y 18 dice,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? Hermanos, cuando nosotros ayudamos a los hermanos en la fe, es una gran bendición que el Señor manda. ¿Sabe que cuando nosotros, hermanos, bendecimos a otras personas, el Señor nos bendice también? El Señor no se queda con nada. El Señor nos da esa bendición más, pero no lo haga para recibir bendición de Dios. ¿Cuál mentalidad debemos tener entonces? Ayudar en forma desinteresada, ¿verdad? Y dejemos que sea el Señor, que en su soberanía, en su justicia, Él nos bendiga. Amén. Entonces, hermano, la iglesia debería ser una comunidad de fe donde no exista la necesidad. ¿Cuál dijimos que era el plan original de Dios para nosotros? Que lo tengamos todo, que seamos bendecidos. Amén. Entonces, principalmente los hermanos de la fe no deben pasar necesidad, hermanos, cuando podemos nosotros ayudarles, ¿verdad? Dentro de la medida de nuestras posibilidades. Y si hay necesidades, hermanos, es nuestro deber como miembros de la iglesia ayudar a estos hermanos, a estas hermanas, hermanos. No hacerlo, si no lo hacemos, hermanos, nos puede acarrear por ahí alguna consecuencia, ¿verdad? Entonces, miren, aquí la iglesia de Nazaret, hermanos, tiene programas bien bonitos, que nos mueve, hermanos, a ejercitarnos en el dar, ¿sí? Aparte de nuestros diezmos y ofrenda, debemos ayudar también a las personas. Miren, la iglesia Nazareno tiene ese programa que se llama Promesa de Fe. Este programa, hermanos, recauda fondos para los misioneros, ¿sí? No sé, hermano, aquí tenemos ese programa, ¿verdad? Promesa de Fe, ¿verdad? Todos, hermanos, cuando el pastor convoca, hermanos, a enlistarnos en la promesa de fe, hágalo, hermano, anótese y cada semana, hermanos, aporte para cubrir la promesa que usted dio, ¿verdad? Si fueron 500 pesos, si fueron 1000 pesos, si usted lo da semanalmente, mire, a 6-7 meses, usted ya acabó, ¿sí? La promesa de fe es para darlo en un año, ¿verdad? Pero si usted puede irlo dando por semana, y si hace un buen presupuesto, pues bueno, ahí entra en ofrendas, ¿verdad? Está otro programa, hermanos, que es la Caja Misionera. Este es apoyo para pastores con necesidades, la Caja Misionera, ¿verdad? Cuando la MNI viene y dice, vamos a hacer la Caja Misionera. Bueno, pues yo me apunto con un paquete de platos. Y dice otro hermano, no, pues yo una toalla. Otro hermano, yo un cobertor, y así va creciendo, ¿verdad? En la medida de sus posibilidades, hermanos, debemos anotarnos en la Caja Misionera, porque esto va y se distribuye entre los pastores, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, si ayudamos a los hermanos en la fe, ¿verdad? Principalmente a los siervos del Señor con necesidades. Amén. Hay pastores, hermanos, que no tienen ni una licuadora, ¿verdad? Ahí está la hermana, ¿verdad? Con un palito ahí haciendo la salsa, ¿verdad? Porque no tiene una licuadora. Pero si usted, hermanos, dentro de lo que Dios le bendice, usted nace en su corazón comprar una licuadora y ponerlo ahí en la Caja Misionera para que allá los líderes lo distribuyan entre los pastores que tienen necesidad, hágalo, hermano, hágalo. Y el Señor lo va a bendecir de una manera maravillosa. Otro programa también es Ministerio de Compasión, ¿verdad? Por ahí nuestra hermana Mague, ¿verdad? Les presentó hace unos domingos la lista de ministerios de compasión. Con este programa, hermanos, se apoya a las familias con grandes necesidades, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿cuántos están anotados en el Ministerio de Compasión? Amén. ¿Quiénes no se anotaron? Amén. Faltan 2 artículos por cubrir de la lista, hermano. Ya tenemos casi todo, ¿verdad? Nomás que hagámoslo cumplidamente, hermanos, porque si usted
trae un domingo lo que se comprometió y luego otro hermano lo trae, entonces la despensa pues va a estar incompleta, ¿verdad? La hermana Maiga aquí, la fecha que nos comprometamos, hermanos, traigámoslos para distribuir, ¿verdad? Esas despensas se hacen varias y se apoyan a varias familias, hermanos, que están en necesidades, ¿verdad? La sexta razón, pasamos a la sexta razón. ¿Por qué no vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas? ¿Qué dice ahí? Porque somos tacaños con los pobres, ¿verdad? No damos, ¿verdad? Traemos aquí, no damos, ¿verdad? Pero miren lo que dice Proverbios 19:17, dice: un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda, dice, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay mejor inversión, hermanos, que bendecir a las personas necesitadas. Y no solo decirles: Dios le bendiga, voy a orar por usted. Y llega a su casa y nunca oró por esa persona, ¿verdad? Sino que se tiene que acompañar, hermanos, saludos de Dios te bendiga con un poco de dinero, hermanos. Un plato de comida, ropa que usted ya no use. Si usted puede, consíguele un trabajo, ¿verdad? Hace un domingo vino una mujer aquí necesitada, ¿verdad? Y yo bendigo en nombre del Señor por hermano Héctor, hermana Esmeralda, ¿verdad? Porque ellos se preocuparon por esta persona, también nuestro pastor, ¿verdad? Y le consiguieron un empleo, ¿verdad? Ahorita creo que ya está trabajando, gracias a Dios. Amén. Pero si no ayudamos, hermanos, a las personas necesitadas, miren lo que dice Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Lo creemos? Dice, el que da al pobre no va a tener pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¡Ay, qué tremendo eso! Amén. Proverbios 28:27. Proverbios 28:27, ¿verdad? Proverbios 21:13 también habla algo al respecto y dice: el que no atiende a los ruegos del pobre, tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. ¡Ay, qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? Entonces, si usted ve alguna familia en necesidad, hermanos, ayúdelo, ¿verdad? Mi suegra tenía la costumbre, cuando vivía, me cuenta mi esposa, ¿verdad? Porque ya que me casé con ella, ya no vi estas bendiciones. Pero ella me cuenta, ¿verdad? Que mi suegra hacía, hermanos, todo un día se la pasaba con sus nueras haciendo tamales. Todo el día, o sea, hacía muchísimos tamales. Y hacía bolsita y los repartía entre la gente de la colonia, ¿verdad? Eso era recurrentemente, ¿verdad? Y qué bonito es, hermanos, ayudar a las demás personas. Entonces, hermanos, no retraigamos nuestra mano con los pobres. Si usted ve, hermanos, si usted va al centro y ve a una persona ahí que no tiene una cobijita, hay personas que duermen a la intemperie, ¿verdad? Usted puede traer, por ahí veía un cuadrito en el Facebook, ¿verdad? Dice, lo que usted no use, tráigalo en el carro, ¿sí? Ahí en la camioneta, tráigalo, y cuando vea una necesidad, sáquelo y déselo, ¿verdad? Ahorita está muy frío, ¿verdad? Estamos a 1 grado centígrado, por ahí decir. Pero vámonos a la séptima razón, hermano. ¿Tenemos tiempo todavía, hermano? ¿Sí? Muy bien, todavía, dice otra hora más. Muy bien. La séptima razón, hermanos, ¿por qué no vemos las bendiciones del Señor en nuestra vida? Es porque pudiendo pagarle más a las personas que nos hacen un trabajo, no lo hacemos. ¿Sí? Hay personas que ocupan un albañil, un plomero, alguien que le limpie el pasto. Y cuando la persona va y le dice, es tanto, ¿verdad? Hay cristianos que dicen, oye, pero ¿por qué tanto si nada más me hiciste eso? Hermanos, las personas que nos cobran, ellos ya tienen valorado su precio, ¿verdad? Cuando van también ahí a los tianguis a comprar artículos o a comprar ropa o herramientas, ¿verdad? Las personas
Le dicen, vale tanto. ¿Y qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen los cristianos, hermano, cuando le dan el precio? Hasta regatean. Oiga, usted es cristiano, usted no debe de regatear. ¿Sí? Mire, hermanos, hay veces, vamos con mi esposa, ¿verdad? Salimos en la camioneta a veces y vemos, hermanos, cuando las señoras y las señoras están poniendo el techito donde van a estar vendiendo, hermanos. Cuesta poner el techo, cuesta andar cargando los fierros para poner el techito, cuesta cargar la paca de ropa, hermanos, la que va a vender la persona. Y todavía llega el cristiano y le dice, ¿cuánto es lo menos? No, hermanos, como cristianos no estamos llamados a regatear. La gente ya le puso precio a su esfuerzo, no seamos injustos. Es preferible, hermano, que cuando le diga el precio, usted le diga, muchas gracias, seguiré buscando algo más barato, ¿verdad? Y si la persona le dice a usted, bueno, llévensela por tanto, bueno, usted ya no regateó, usted simplemente no lo quiso comprar porque le pareció caro, lo dejó ahí, pero si la persona le ofrece comer, bueno, pues ya quedaría de ella, ¿verdad? Pero como cristiano, hermano, no debemos regatear. Igualmente, si está en nuestras posibilidades, hermanos, pagarle a las personas que trabajan para nosotros, ¿sí? Paguémosle lo que nosotros consideremos justo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que no se valoran, no valoran su precio, ¿verdad? Tenemos por ahí un amigo, ¿verdad? Que no sabe cobrar. Dice, ay, lo que usted quiera, y siempre da un poquito, ¿verdad? Y dice, es que me pagaron muy poquito porque no se sabe vender, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos, hermanos, cuánto cuestan los trabajos que nos hacen, ¿verdad? Paguemos lo justo. Si tenemos personas trabajando para nosotros, hermanos, no seamos injustos, paguémosle el precio que debe ser, ¿verdad? Que consideremos justo. Y así vamos a ver las bendiciones del Señor. ¿Verdad? Pero los cristianos le dan una ofrenda de odio, ¿verdad? Así que debemos dejarnos llevar, hermanos, por la ley del amor de Dios, ¿verdad? Y no lo que indica la gente. Pasamos a la octava razón, hermanos, ¿verdad? Que no prosperamos cuando pues no queremos trabajar. Por eso no vemos las bendiciones de Dios, porque somos perezosos, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 10:4, dice, poco trabajo es igual a pobreza. Mucho trabajo, sinónimo de riqueza. Es lo que dice Proverbios 10:4, ¿verdad? Y este principio, hermanos, es bastante claro, ¿verdad? No necesito mayores explicaciones, pero la Biblia considera un flojo a aquellos que, pudiendo ser mejores en su oficio, o en su trabajo, o en su profesión, no lo hacen. Los que hacen malas cosas, o rezongando, o no haciendo bien las cosas, o murmurando porque tienen que hacer algo, o no cumplen sus deberes en los tiempos que se los piden, también eso se considera como perezoso, hermanos. ¿Por qué? Porque si estamos en un trabajo, hermanos, es porque nos estamos rentando por un sueldo. Amén. Pero muchos cristianos, hermanos, mientras está el jefe ahí cerca, están trabajando, pero nomás se va para allá, se sientan, ¿verdad? A ver su Facebook. No, hermano, debemos de vengar el tiempo por el cual nos contrataron como debe de ser, ¿verdad? Ya si su jefe le da chancita ahí que descanse o se distraiga, bueno, pues ya queda de él, ¿verdad? Pero, hermanos, no seamos perezosos, ¿verdad? Hay personas que no ven la bendición de Dios porque pues no trabajan bien, hermanos, ¿verdad? El jefe dice, yo quisiera aumentarle sueldo a fulano de tal, pero pues no veo yo que trabaje bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, hagamos el trabajo que nos encomendaron, hagámoslo, hermano, lo mejor posible, ¿verdad? La palabra del Señor dice que lo hagamos como para el Señor. Amén. Hagámoslo como para el Señor, hermanos, y vamos a recibir la bendición del Señor en nuestras vidas. Quizá usted está anhelando un sueldo, ¿verdad? O un aumento de sueldo.
pero trabaja lo menos posible, entonces no espere tal cosa. A lo mejor su jefe quiere aumentarle, ¿verdad? Échele todas las ganas, hermanos, y el Señor lo va a bendecir de esa forma. Amén. Entonces, pasamos a la siguiente razón por la cual no vemos las bendiciones de Dios, no disfrutamos las bendiciones del Señor, porque somos esclavos del dinero. No podemos estar ahí, hermanos, somos esclavos del dinero. Hay empleos, hermanos, en donde nos dicen, bueno, te voy a pagar tanto y tu trabajo va a ser de lunes a sábado. Y el cristiano dice, qué bueno, muy bien, ¿verdad? Pero cuando se llega el sábado, ¿qué le dice? Oiga, no tendré trabajo para mí el domingo. Y llega el pastor a visitarlo, ¿verdad? Hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Ay, pastor, es que pues tengo que trabajar hasta el domingo. Hermanos, aparte el domingo para el Señor. El domingo está dedicado para el servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, si su jefe le dice, oye, es sábado, pero mañana domingo necesito que estés aquí. Bueno, ya es el pastor, ya es su patrón el que lo está obligando a trabajar el domingo, ¿verdad? Pero si usted tiene la oportunidad de trabajar nada más de lunes a sábado y el domingo venir a la iglesia a adorar al Señor, no pida, no se ocupe el domingo. Venga a adorar al Señor y el Señor lo va a recompensar de una manera bastante abierta, ¿verdad? Entonces no nos convirtamos, hermanos, en esclavos del dinero. Querer tener más y más dinero, porque sabe, mientras más dinero tenemos, más gastamos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, dice Mateo 6:24 a este respecto, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice el Señor Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Así que, hermanos, en otra parte de la Biblia nos dice, conformaos con lo que tenéis. ¿Sí? Entonces, si tenemos un ingreso modesto, hermanos, pero lo administramos bien, el Señor va a hacer que nos rinda. Amén. Muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos hacemos esclavos del dinero, al preocuparnos demasiado por la provisión, por la falta de recursos, por lo que pasará mañana. Estamos pendientes, hermanos, de lo que no hay y nos amargamos, nos frustramos, nos deprimimos, nos enojamos por las carencias que hay en la casa, ¿verdad? Y esto no debe ser, hermanos. Tenemos que confiar en el Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. Amén. No pongámosle mucho amor al dinero, hermanos. El dinero es necesario, no lo niego. Es necesario, hermanos, pero no nos hagamos esclavos del dinero. Amén. Ni mucho menos cambiemos, hermanos, un momento de adoración al Señor en grupo por unos pesos. Amén. La 10ª razón, ya vamos a terminar, hermanos. 10ª razón. No vemos nuestros ingresos, hermanos, cuando sobornamos o aceptamos algún soborno. Esto es muy importante, hermanos. Sí, es muy importante. El pastor en la clase hace un momento, él hablaba de personas, ¿verdad? Que los detiene el agente de tránsito y que hace el cristiano. Oye, no me lleves, o me mira, te doy para las cocas. ¿Sí? Los cristianos, ¿verdad? Qué tremendo. Miren lo que dice Proverbios 15:27. Dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Amén. Entonces, aquí estamos llamados los cristianos, hermanos, a no sobornar. El soborno, hermanos, es una artimaña que abre muchas puertas al mal. Aborrecer el soborno, hermanos, asegura la bendición. Si usted va conduciendo, pero los rótulos le dicen que tiene que circular a cierta velocidad, respete los límites de velocidad, porque más adelante lo va a parar un tránsito, y cuando le diga, venir usted a exceso de velocidad, ¿qué le dice el cristiano? No, hombre, oficial, usted ve mal, póngase lente, yo vengo a la velocidad que es. No, hermano, pues si los límites es una velocidad, circulemos a una velocidad, ¿verdad? Eso nos va a ayudar también a ser organizados en nuestro tiempo en la casa, porque
Si tienes que estar en cierta hora en un lugar, pues levántate temprano, alístate con tiempo y sal con el suficiente tiempo, ¿verdad? Sal con el suficiente tiempo y vas a llegar siempre a la hora. Amén. Y sobre todo, si vamos a venir a la iglesia, ¿verdad? Hay que levantarnos desde las 8 de la mañana, a bañarnos, cambiarnos y venir despacio para llegar al templo, ¿verdad? Porque si vamos a velocidad podríamos no llegar, ¿verdad? Nos para tránsito, nos lleva detenidos y ¿qué dicen? Pastor, venga a pagar la multa porque me detuvieron, me multaron, ¿verdad? Cuando el semáforo está ahí, ¿verdad? Y ya está prendiendo la luz ahí para ponerse el amarillo, ¿qué hace el cristiano? Se frena, ¿verdad? Para esperar el rojo. ¿Amén? ¿Verdad que sí? No, hermano, el cristiano mal le acelera para alcanzar el amarillo, ¿verdad? Y todavía si le pitan los demás conductores, el cristiano les avienta una bendición, ¿verdad? ¿Así es o no es así? ¿Verdad? Entonces, hermanos, si hermanos tenemos que pagar una multa, es mejor pagarla. Es mejor pagarla y no estar sobornando, ¿verdad? Evitando multas y más multa, porque eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Y la razón número 11, ya vamos a acabar, hermano, no nos falta una. ¿Por qué no vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Porque somos tramposos. Uy, qué tremendo, ¿verdad, hermano? A nadie nos gusta que nos diga esa palabra. Pero mire, Proverbio 28:20 lo refiere, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Quién? El hombre de verdad. Dice, más el que se apresura a enriquecerse, no quedará sin culpas, ¿verdad? A veces, hermanos, con el afán de salir de la pobreza, han habido personas, hermanos, que han estafado a otras personas. Estafar es robar con estilo, robar sin violencia, esa es una estafa, ¿sí? O bien han hecho trampa al fisco, ¿verdad? Sobre todo Hacienda, ¿verdad? Hay cristianos que tienen sus negocios, pero no le pagan al fisco lo que es, ¿verdad? Se burlan de las autoridades. Hay otros cristianos que fingen enfermedades para no ir a trabajar. Eso es hacer trampa, hermanos. Ay, es que está haciendo mucho frío. Jefe, estoy malo, ¿verdad? No voy a ir a trabajar. O le hablan desde el domingo en la noche, ¿va? Jefe, mañana me voy a enfermar, no voy a ir a trabajar. Tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, no debemos prestarnos, hermanos, a este tipo de situaciones, ¿verdad? Si hay que pagar algo a las autoridades, hermanos, pues pongamos en regla nuestros negocios, nuestro comercio, todo lo que tengamos, ¿verdad? Y por último, hermanos, muy importante, ¿por qué no vemos la bendición de Dios en nuestra vida? Porque prometemos dar, ¿y qué pasa? Y no cumplimos. Por eso no vemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Proverbios 25:14 dice, nubes y viento y nada de lluvia. Es quien presume de dar y nunca da nada. La palabra de Dios lo dice, hermanos, ¿sí? Y vemos aquí, hermanos, que hay un comparativo, hermanos, y una lección moral para cada uno de nosotros, ¿sí? El autor de Proverbios, hermanos, nos dice que las personas que ofrecen una dádiva, una ofrenda en la iglesia, un aporte para los programas de la iglesia, una recomendación, una conexión, una ayuda, pero que nunca concretan, dice el autor que son como nubes vacías. Solo sirven para dar sombra, aparentemente, ¿verdad? Dice, pero no son productivas. Y este tipo de gente, hermanos, se hace conocida como charlatanes, ¿verdad? Y no por personas dadivosas. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a ser bondadosos de verdad y no presumidos, ¿verdad? Si usted va a participar en un programa, y sobre todo los de la iglesia, cumpla, hermanos, con ello, ¿verdad? Nuestro hermano Memito por ahí tiene el programa de Proconstrucción, ¿verdad? Está ahí solicitando. Y si nos comprometimos, hermanos, a traerlo,
demos. Ahí con nuestra hermana Margarita también, ¿verdad? En promesa, en Ministerio de Compasión. Si nos comprometimos con un artículo, hermanos, cumplamos. Con todo lo que nos comprometamos, hermanos, tanto en la iglesia como fuera, cumplamos. ¿Por qué? Porque si no cumplimos lo que prometemos, hermanos, detenemos las bendiciones de Dios y no las vemos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto, hermanos? ¿Por qué decimos no veo la bendición de la iglesia, de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer rendir las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Bueno, yo le traigo 3 consejos, ¿verdad? Haga un plan de previsión. Haga un plan de previsión en su casa, ¿sí? Ya sea que usted no se lleve los sobres de la iglesia, cómprelos en la papelería, ¿verdad? Pero en su casa tenga varios sobres, póngale ahí agua, luz, despensa, esposa, ponga los sobrecitos, ¿verdad? Donde no se lo encuentre el muchacho que va a la primaria porque se lo lleva, ¿verdad? Ponga los sobrecitos o en botecitos, ¿verdad? Ahí vaya poniéndole, hermano. Si usted paga 1,000 pesos al mes de luz, ponga un botecito ahí. Y como a usted le pagan cada semana, entonces divida esos 1,000 pesos en 4 semanas y le van a salir de 250 pesos por semana. Bueno, cada vez que le paguen, póngale 250 al botecito o al sobrecito, y cuando le llegue el recibo, usted ya tiene ahí el dinero. Amén. Es bueno hacer un plan de previsión, ¿verdad? Ahí las funerarias ofrecen planes de previsión, ¿verdad? Algunos hermanos pues ya están pagando ya su servicio funerario, ¿verdad? Eso es, hermanos, eso es administrar bien las bendiciones de Dios. Está dentro de la mayordomía cristiana. Amén. Puede poner los sobrecitos, puede hacer los botecitos en su casa, pero también, hermanos, puede abrir una cuenta de ahorro en un banco, ¿verdad? Y ahí le va a estar echando usted al cochinito, ¿verdad? Y déjelo ahí como cosa perdida, ¿verdad? Nomás no se vaya en los bancos ahí donde le desaparecen el dinero, ¿verdad? Vaya a los bancos más honestos. Número 2. No te endeudes más del 50% de tu sueldo. No comprometamos, hermanos, la mitad de nuestro sueldo, porque si con todo el sueldo casi no alcanzamos, imagínense endeudarse mucho, más del 50% del sueldo, pues va a ir a la quiebra, hermanos. ¿Sí? Priorice las necesidades en su casa, las que tenga, ¿verdad? Ahorita dimos algunos ejemplos ahí en el presupuesto. Priorice sus gastos, hermanos, y cuide no endeudarse. Es mejor, hermanos, comprar un cochinito, ¿verdad? Y estarle echando, y cuando complete el precio del producto, entonces sí, rompa el cochinito y vaya y cómprelo de contado. Le sale un poquito más barato, ¿verdad? Que comprarlo a crédito. Porque a crédito, hermanos, si usted se endeuda, usted va a venir pagando casi el doble de lo que cuesta el producto. El doble. Pero usted dice, sí, pero es que me rebajan bien poquito. Pues sí, pero va a estar todo el año pague. Pues no, entonces, hermanos, la recomendación de esta mañana es no endeudarse, hermanos. Amén. Y por último, haga un presupuesto como el que les mostramos, ¿verdad? Y sígalo. Eso le va a ayudar mucho, hermanos. Amén. Hermanos, el manejo del dinero es uno de los temas que más trata la Biblia. ¿Sabían ustedes? Ahorita vimos varios textos, ¿verdad? Pero el asunto del dinero, hermanos, es uno de los temas más importantes que trata la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque quizá Dios sabía, hermanos, que este asunto es muy importante para que vivamos como cristianos la vida que Él quiere que vivamos. ¿Cuál es el plan original del Señor? Que lo tengamos todos, que vivamos en paz, que no vivamos quebrándonos, tronándonos los dedos porque no hay para llegar a la semana con la comida, que ya llegó el recibo y no tengo. Hermanos,
El Señor quiere que vivamos en paz y no angustiados por las deudas, por los pagos que hay que hacer. Seamos inteligentes, hermanos, seamos sabios en la administración de las bendiciones que Dios nos manda. Mire, las personas sanas espiritualmente no solamente son aquellas, hermanos, que practican la oración, la lectura de la Biblia o que vienen recurrentemente a la iglesia, sino también, hermanos, aquellas personas que han aprendido a manejar sus finanzas de tal manera, hermanos, que glorifiquen a Dios con su sabia administración. Amén. Tenemos que honrar a Dios con nuestro estilo de vida. Pero si el vecino, hermanos, va a ver, hermanos, que vivimos endeudados, que no tenemos, que no nos alcanza, ¿sí? ¿Ustedes creen que nos van a creer los vecinos cuando vayamos y le digamos, Dios lo va a bendecir? Va a decir, pues no te bendice a ti, nomás me está pide y pide aceite, azúcar, porque no te alcanza. O sea, ¿cómo voy a creer en un Dios así? Y no es que Dios no bendiga, el problema somos nosotros, hermanos. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés, hermanos? Que Dios nos hizo para ser rectos, pero somos nosotros los que hemos fallado en ese cometido, ¿verdad? Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude, hermanos, a poner todos estos ejemplos, hermanos, en acción, ¿verdad? Y solamente así vamos a ver reflejada la bendición de Dios en nuestros hogares. Amén. Voy a pedirle a nuestro pastor, hermanos, que nos ayude con una oración y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a ser sabios en la administración de su bendición. Señor y Padre nuestro, te agradecemos, mi Dios, porque nos permitiste, Señor, aprender de tu palabra, Señor, en cuanto a la mayordomía. Danos la gracia, la sabiduría para poder ser buenos administradores de lo que recibimos de parte de ti, Señor. Ayúdenos a ser generosos también, Señor bendito, porque tu palabra dice que bienaventurado aquel que piensa en el pobre y que el día malo lo librará Jehová. Gracias, Padre, por la promesa de tus bendiciones, Señor. Y así te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú nos des la gracia, la sabiduría y la prudencia, Señor, para administrar bien los recursos, pero también a ser generosos de lo que tú nos das, Señor. Así, ayúdenos, mi Dios. Si no hemos sido buenos administradores, perdónanos, Padre Santo, y ayúdenos que a través de esta enseñanza, Señor, de aquí en adelante podamos cumplir, Señor bendito, obedeciendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.